Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer una serie de videos para apoyar este periodo que vamos a estar sin clase, enfocándonos primero en el primer objetivo que habíamos empezado a trabajar al inicio del año, en marzo, que era analizar, apoyándose en diversas fuentes, la centralidad del ser humano y su capacidad de transformar el mundo en las expresiones culturales del humanismo y el renacimiento. Bueno, esto lo vamos a hacer bien simple, ¿cierto? Con una lectura guiada de las primeras páginas del libro, em, para ir explicando algunos conceptos básicos que tienen que tener bien claros en esta primera etapa, ¿ya? Nos vamos a enfocar en el texto de estudio, ¿cierto? En la página 10, ¿ya? Página 10 del texto de estudio, donde comenzamos con el título, ¿cierto?, de esa página que dice la centralidad del ser humano en el quehacer intelectual y artístico. Dice, entre los siglos XV y XVI, la sociedad europea experimentó transformaciones en diversos ámbitos. Estas, a juicio de quienes estudian el pasado, dieron forma a una nueva época de la historia europea, la Edad Moderna. ¿Cómo se expresaron esas transformaciones que dieron origen a un mundo moderno en la literatura, en el arte, en la ciencia de la época? Después de las cruzadas de los siglos XI y XII se reactivó, el comercio en Europa Occidental, lo que favoreció a ciertas ciudades de la actual Italia, como Venecia, Roma y Florencia, que se ubicaban en un punto comercial estratégico. Estas ciudades se desarrollaron entre los siglos XVI y XVII, y los movimientos artísticos conocidos como humanismo y renacimiento, los cuales se difundieron posteriormente por el resto de Europa. Dentro de lo que alcanzamos a estudiar, ¿cierto? Veíamos que habíamos pasado desde una etapa teocéntrica durante la Edad Media, ¿cierto?, donde todo giraba en torno a Dios, a una etapa antropocéntrica en donde el ser humano o el hombre va a ser el centro del universo. Y eso se va a ver potenciado básicamente con estos dos movimientos que van a ser el humanismo y el renacimiento. Entonces, eh, de ahí parte el concepto de renacimiento, ¿ya? ¿Y por qué teníamos este concepto del renacimiento? Era por el renacer, porque después de 10 siglos, ¿cierto? 1000 años de Edad Media, en donde todo lo que tuviera que ver con la cultura greco-romana, ¿cierto? Todo lo que habían creado los griegos y los romanos había sido dejado de un lado durante la época medieval por considerarse pagana, ¿cierto? Recuerden que los griegos eran politeístas y tenían una serie, pero los griegos y los romanos eran politeístas y tenían una serie de dioses que no tenían que ver mucho con la religión católica. Por lo tanto, eran considerados pueblos paganos que no eran bien vistos, ¿cierto?, en esta época teocéntrica. Entonces no se tomaban en cuenta. Y entrando ya a siglo XV, ¿cierto? Hay un cambio de mentalidad en donde el ser humano va a tener un protagonismo importante y se trata de rescatar, ¿cierto? Todo lo que había creado esta cultura grecolatina, ¿cierto? Greco-romana, en cuanto a la importancia que le dan a la figura y al ser humano, y la centralidad que va a tener, ¿cierto? La figura del hombre, ¿cierto?, en la cosmovisión del mundo de la época. Y en este sentido podemos apreciar, ¿cierto?, la ilustración que le presenta el libro, ¿cierto?, en la página que estamos estudiando, que es la página 10, en donde aparece una pintura, ¿cierto?, que se denominan frescos, ¿cierto?, porque son pintadas generalmente en las paredes, ¿cierto?,
Es una técnica que se pinta sobre el cal, sobre capas de cal. Y tenemos, ¿cierto?, el fresco de Miguel Ángel en la creación de Adán, en donde hay unos elementos centrales que nos van a dar ciertas orientaciones del pensamiento y la cosmovisión de la gente de la época, ¿ya? Entonces, ahí tenemos como elemento central es una representación, ¿cierto?, bíblica, en donde está la creación del hombre, donde Dios crea a Adán. Esto es lo que trata de representar el fresco. Sin embargo, es netamente renacentista en el sentido de que le da una preponderancia al ser humano. ¿Por qué? Porque va a estar representado, ¿cierto?, el ser humano a imagen y semejanza de Dios. O sea, es Dios con imagen de ser humano, ¿cierto? Y obviamente la presencia de Adán que representa también la humanidad. Entonces, volvemos a la centralidad nuevamente de lo humano en este ambiente antropocéntrico. Si nosotros pensábamos y recordamos un poco las clases, cuáles eran los conceptos de belleza que tenían los griegos y los romanos, estaban muy asociados a la figura humana. Las representaciones artísticas, ¿cierto?, y esculturales de los griegos, ¿cierto?, se pueden ver básicamente en la representación de dioses que tenían forma humana o específicamente la representación de la perfección del cuerpo del ser humano. Entonces, es un renacer de elementos griegos y romanos, ¿cierto?, en muchos ámbitos de la historia. Entonces, cuando tenemos a este periodo que se va a llamar el Renacimiento, es muy importante tener en claro que es retomar elementos de la Edad Antigua. Recuerden que nos saltamos toda la Edad Media, retrocedemos el tiempo y nos saltamos desde la Edad Media hasta la Edad Antigua, donde están las primeras civilizaciones, y específicamente estas dos grandes civilizaciones clásicas que son fundamentales para la configuración de nuestra cosmovisión occidental de hoy en día, que son los griegos y los romanos. Entonces, retomar todo el legado greco-romano para empezar nuevamente a estudiar, ¿cierto?, su literatura, su escultura, su arte, su filosofía, cómo ellos pensaban, qué es lo que hicieron. Un montón de elementos que estas primeras civilizaciones van a crear y que se van a retomar para configurar nuevamente esta época, que es la Edad Moderna. Bien. Y bueno, siguiendo un poco, me gustaría que nos fuéramos a la página. Bueno, tenemos después en la página siguiente en la página, ¿cierto?, 11 tenemos una línea de tiempo, ¿ya? Un organizador temporal y espacial, donde básicamente ahí tenemos espacialmente en qué lugar se va a desarrollar lo que es esta época, la edad moderna. Básicamente todo va a pasar en Europa, ¿ya? Entonces, y principalmente en Italia, ¿ya? En las ciudades italianas, las que habíamos nombrado. Entonces, es ahí donde va a estar la cuna del Renacimiento y es ahí donde se va a desarrollar principalmente toda esta historia. Y bueno, ahí tenemos también un organizador temporal. Acuérdense, cuando nosotros estudiamos la historia, siempre vamos a estudiar tiempo y espacio, ¿ya? Dónde van ocurriendo las cosas y también el tiempo, cuándo. Y tenemos algunos hechos importantes que nos va a ir dando el organizador acá, como la línea de tiempo, ¿ya? Algunas fechas y algunas cosas importantes que no le vamos a dar mucha énfasis en este video, ¿ya? Pero sí me gustaría que nos fuéramos a la página 12 del libro, en donde dice, el título dice, el ser humano desde la visión humanista. ¿Ya? Pues hablábamos del Renacimiento,
el renacer de todo lo que era lo griego y lo romano, en muchos sentidos, pero también tenemos otro concepto importante que es el humanismo, ¿ya? Entonces acá dice, el ser humano desde la visión humanista. Uno de los principales cambios que se produjeron en la Edad Moderna fue el desarrollo del movimiento intelectual conocido como humanismo. Los humanistas revaloraron la civilización griega y romana como sociedades en las que la cultura había alcanzado su máxima expresión. Y a partir de su apreciación, elaboraron una imagen del ser humano que expresaron fundamentalmente en obras literarias de la época. Entonces, el humanismo básicamente va a ser como un movimiento intelectual, ya es un grupo de personas que se va a interesar en estudiar, investigar, ¿cierto? Todo lo que habían creado los griegos y los romanos, ¿ya? Y fundamentalmente lo que tiene que ver con la revalorización del ser humano, ¿cierto? Por de ahí viene el nombre, ¿cierto? Humanista o humanismo, ¿ya? Entonces, este movimiento intelectual que va a investigar, que va a indagar sobre la importancia del ser humano en la literatura, en el arte, ¿cierto? En muchos ámbitos del conocimiento, se le va a conocer como el humanismo, ¿ya? Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, uno de los íconos, personajes, genios de la época del Renacimiento, ya destacado en el humanismo, que es Leonardo da Vinci. Y su obra, acá tenemos un dibujo, ¿cierto? Estamos en la página 12, que es conocido como el hombre Vitruvio. ¿Y por qué Leonardo da Vinci va a llamar el hombre Vitruvio a esta obra? Bueno, en honor básicamente a un romano, ¿cierto? A un arquitecto romano que relacionó, ¿cierto? La belleza de la construcción, ¿ya? Cuando él construía un edificio, una obra, ¿cierto? Él atribuía la belleza a la simétrica, ¿cierto? A que las proporciones de la construcción fueran equivalentes, ¿ya? Entonces, la medida de estas construcciones en su altura, en su ancho, fueran proporcionadas. Y eso se le atribuía belleza. Entonces, Leonardo da Vinci, dentro, ¿cierto?, de esto del humanismo, de enfocarlo todo en el ser humano, quiso crear, ¿cierto?, un modelo de hombre perfecto con el hombre Vitruvio, ¿ya? En donde ahí tenemos una aplicación de cómo sería en un plano el ser humano perfecto, medidas matemáticas del largo de los brazos, medidas matemáticas del largo del tronco, de las piernas, ¿cierto? Entonces, esta simetría y esta perfección en la medida del ser humano eh, se le viene a atribuir, ¿cierto?, lo que es la belleza tan característica de los griegos y de los romanos, ¿ya? El concepto de belleza. Y bueno, es algo que se va un poco a retomar nuevamente en esta época. Para ir terminando entonces, dos conceptos fundamentales de esta clase: el renacimiento y el humanismo. ¿Qué es lo que era el renacimiento? El renacer de las culturas griegas y romanas, las culturas clásicas, cultura greco-romana, que había sido dejado de lado durante la Edad Media y que se va a retomar en esta época, ¿ya? Y el humanismo, básicamente, este movimiento intelectual que va a estudiar a los griegos y los romanos para resaltar en todo su ámbito al ser humano. Básicamente, eso es lo central de esta primera parte del contenido en lo que se trata de la Edad Moderna.